El Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar acá reunidos en medio de la semana para adorar a nuestro Señor y que el Señor también sea asistiéndonos y bendiciéndonos en este tiempo tan especial que tendremos. Por favor, abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 12. Continuamos nuestra serie expositiva y consecutiva del Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a estar en los versículos 9 al 14 del capítulo 12 de Mateo. Mateo 12, del 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Vamos a hacer una oración más. Padre nuestro, gracias te damos, Señor bendito. A ti sea la gloria, la alabanza, el honor, la adoración, el poder, porque tú vives y reinas por siempre, para siempre. Aquí estamos a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de sus méritos y su obra, presentándonos como tu pueblo. Gracias, Señor. Te pedimos que bendigas este espacio, que bendigas, Señor, la congregación, que nos bendigas como cuerpo de Cristo. Los escuchan, el que expone, tu Espíritu Santo, Señor. Creemos en el poder del Espíritu Santo para ayudarnos en medio de nuestra insuficiencia, en nuestra debilidad, y ser bendecidos, Padre, a través de tu palabra, que es viva, que es eficaz, la revelación inspirada por ti, y que hoy, Señor, nos permites estar en este pasaje meditando en ella. Te damos pues muchas gracias, nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Como introducción o panorama general del Evangelio de Mateo, en nuestro estudio hemos visto a grandes rasgos de Cristo, su genealogía, su nacimiento, su bautismo, su niñez, la tentación, el llamado de sus discípulos, su inicio ministerial. Estuvimos también en varios sermones acerca del Sermón del Monte, y hemos visto también que a través de esto el Señor ha hecho muchos milagros y señales. El contexto cercano del pasaje de hoy es la elección de los 12 apóstoles y las instrucciones que ellos reciben de Cristo para luego salir a enseñar y predicar en medio de su pueblo, en las ciudades de ellos, dice la palabra. Ellos han recibido, por decirlo de alguna manera, la teoría por parte del rey, y ahora es tiempo de práctica directamente entre su pueblo. En este momento los fariseos, en su deseo de acusar a Cristo y sus discípulos, centran su atención en el día de reposo, que hasta este punto en el desarrollo del Evangelio no había sido mencionado. Solo hasta el capítulo 12, en el cual nos encontramos estudiando desde hace 8 días, el día de reposo entra en la narrativa. El gran Rey Jesucristo deja claro en su perfecta interpretación y enseñanza de la ley que es el Señor sobre todas las cosas, incluido el día de reposo. Él es el que tiene todo poder, toda autoridad que le ha sido dada por el Padre.
Dicho esto, el tema del pasaje de hoy es la superioridad de Cristo en la interpretación y aplicación de la ley en contraste con la incapacidad e incredulidad de los fariseos. Y lo estaremos viendo con el título, El Rey Jesucristo, una justicia mayor para el día de reposo. Hacer el bien en el día de reposo. Y lo vamos a exponer en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver el escenario y la acusación en los versículos 9 y 10. En segundo lugar, vamos a ver la ilustración e interpretación en los versos 11 y 12. Y en tercer y último lugar, vamos a ver la aplicación y la reacción en los versos 13 y 14. Iniciamos la exposición de nuestro pasaje con la bendición de nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Veamos en primer lugar el escenario y la acusación. Versos 9 y 10. Leemos el verso 9. Dice la Escritura, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Mateo en su relato dice que luego que el Señor tuvo este encuentro, que vimos hace 8 días, en los sembrados con los fariseos, pasa a otra ubicación. Y en este caso el escenario no es nada más y nada menos que el edificio o lugar de reunión, adoración y oración de los judíos. Tomé de varias fuentes algunos datos sobre las sinagogas. En cuanto a su origen, sus inicios datan posterior al exilio babilónico. En cuanto a su estructura, puede mencionarse que a partir de evidencias arqueológicas de las ruinas en Galilea, que es el contexto de nuestro pasaje, tendrían un tamaño aproximado de 26 metros de largo por 17 metros de ancho y tendrían una capacidad para aproximadamente 430 personas. En cuanto al orden de sus servicios, iniciaba con la recitación del Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es y amarás al Señor tu Dios. Seguido de una sección de bendiciones y oraciones, pero el principal punto de la sinagoga o de su servicio era la enseñanza, donde se leían porciones en rollos de la ley y los profetas, se pronunciaban discursos o exhortaciones y posterior a ello terminaba la reunión. Ellos no cantaban alabanzas en sus servicios. Y es muy interesante que en varios de los pasajes que llevamos estudiados de Mateo, cuando hace referencia a estas edificaciones, dice la sinagoga de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los fariseos. Este término literalmente significa separados. Según el apóstol Pablo, la más rigurosa secta de la religión judía. Una definición en un léxico bíblico de la palabra secta, acorde al tiempo del pasaje, dice que es un grupo religioso o una subdivisión de él. Estos eran los fariseos, grupo religioso o subdivisión de la religión judía. Alguien los definió como exclusivistas, legalistas, moralistas extremos e intérpretes deficientes de la ley. Hasta ahí esta definición. Cabe resaltar que este pasaje también se encuentra registrado en los evangelios de Marcos y Lucas, que junto con Mateo conforman los llamados evangelios sinópticos o la armonía de los evangelios, a los cuales acudiremos durante la exposición para captar más detalles acerca de este maravilloso acontecimiento. Y en este caso, sobre el versículo 1, Lucas mencionó que el Señor, aparte de que ingresó a esta sinagoga, enseñaba, claramente leyendo los rollos de la ley y los profetas e interpretándolos y aplicándolos correctamente, ingresando para este fin al lugar de reunión de estos religiosos judíos. Pero además, como dice la Escritura, predicando el Evangelio del Reino, sanando y salvando. Mateo 9:35 nos dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Era una práctica de nuestro Señor. En el pasaje que estudiamos hace 8 días, Cristo enseñó en el campo, en los sembrados.
Ahora es tiempo de hacerlo en el edificio de adoración de estos hombres. Por decirlo de alguna manera, se les metió a la guarida. El Señor dirá más adelante, refiriéndose a ellos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y este es el escenario: Cristo con sus discípulos en el día de reposo, ingresando a la sinagoga de los fariseos. Pero también en este primer punto vemos una pregunta hecha por los fariseos a Jesús, con el fin de acusarle. Esto lo encontramos en el versículo 10. Dice el verso 10: y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Según el relato paralelo de Lucas, como buen médico, es más detallista en este sentido, y dice que se trata de la mano derecha de este hombre, la cual estaba seca, paralizada y deforme. Evidentemente era un hombre con una gran necesidad, y un autor dice que hace 8 días, por ejemplo, veíamos la necesidad del alimento y hoy estamos viendo la necesidad de la salud. Entonces es un pasaje que está enmarcado en esas dos necesidades. En los versos inmediatamente anteriores, la acusación de los fariseos fue contra los discípulos de Cristo. Recordemos que los acusaron por recoger espigas en el día de reposo y alimentarse. Ahora en el pasaje de hoy, la acusación es directamente contra el Señor Jesucristo. Y es evidente la astucia y malicia de estos hombres al formular esta pregunta para atacar al Señor. El Evangelio de Marcos sobre este relato nos aporta detalles adicionales que debemos considerar para este asunto. Vayamos allá, por favor. Marcos 3, del 3 al 4, que es el pasaje paralelo. Dice la Escritura: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en el medio. Y les dijo Jesús: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Observamos en primera instancia en este pasaje de Marcos que es el Señor Jesús quien fija su atención y sus ojos sobre este hombre anónimo, que estaba sentado y quizás arrinconado en medio de la multitud por su defecto o condición física. Recordemos que tenía una mano seca, que era tan importante para los exclusivistas fariseos. Y Cristo lo hace pasar al frente, donde todos desde las gradas podían verlos. Mis hermanos, nos vemos identificados con la oveja extraviada y enferma representada en este hombre con la mano seca. Porque así como con él, es Cristo el Salvador quien nos ha escogido, nos ha llamado por pura gracia, nos ha levantado de muerte a vida, de tinieblas a luz, y nos ha puesto en medio como testimonio y mensajeros para el mundo. Sin embargo, reconocemos delante de Dios que lo conoce todo, al cual no podemos engañar, que también nos hemos parecido a los hipócritas, víboras venenosas de los fariseos, aplicando ley, criticando, acusando al prójimo, cuando en vez de eso deberíamos aplicar la gracia, el amor y la misericordia de Dios en Cristo, porque eso es lo que Él ha hecho o ha tenido por nosotros. Del pasaje de Marcos también apreciamos en segunda instancia que el Señor sabio y todopoderoso, luego de la acusación de ellos, les formula una contrapregunta que le permite llegar al punto que Él desea tratar. Y una vez más los deja sin respuesta, como ocurre cuando la necedad se enfrenta con la sabiduría. Un comentarista dijo, abro comillas: a esto de momento los fariseos no podían contestar, porque su argumento les había rebotado en su contra. Hasta ahí sus palabras. Ellos en su denuncia una vez más erran al blanco en su interpretación de la ley. Por su rigurosidad y legalismo apelaban a ella,
Y quizás el pasaje que entraba en cuestión en este asunto es Deuteronomio 5:14. Por favor, vamos a este pasaje. Dice Deuteronomio 5:14, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses tu siervo y tu sierva, así como tú. Sin embargo, allí en medio de ellos tienen al Dios hombre, que tiene como propósito explicar y aplicar con toda sabiduría que hay algo mayor o superior que ellos estaban ignorando del día de reposo por la dureza de su corazón y por sus estándares humanos, enseñando como doctrinas mandamientos de Dios, enseñando como doctrinas palabras de hombres. Él ya les había dicho en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Ya él había dejado claro que no venía para abrogar sino para cumplir la ley. Estos fariseos estaban pasando por alto la caridad y la misericordia para ponerla por obra en el día de reposo. Por esto se hace necesario que el Señor les ilustre e interprete de una forma espléndida este principio. Y esto nos conecta con nuestro segundo encabezado, la ilustración e interpretación que hace el Señor de este pasaje, o de este mandato. Versos 11 y 12, dice el 11, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Dice el texto paralelo de Lucas que Cristo el Señor conocía los pensamientos de ellos. Conocía no solo su maldad buscando pretextos para acusar al Señor, sino que el gran rey lo ilustra de tal manera que todos ellos se vieran como transgresores de sus propios estándares humanos. Imaginemos a estos hombres y sus conciencias, recordando cómo hace pocas horas, en el día de reposo, ellos habían ayudado a sus animales. Aquí el Señor hace evidente la hipocresía farisaica en todo su esplendor, por lo cual Él en muchas ocasiones, para dirigirse a ellos, los trató de hipócritas, ciegos, necios. Luego de hacer evidente que ellos mismos habían hecho algún trabajo al ayudar a la oveja, el buey o el animal, al sacarlo, rescatarlo, un animal en necesidad, lo habían ayudado, ellos habían hecho algún trabajo, por lo tanto transgredido el mandamiento. ¿Por qué? Porque los habían ayudado en un sabbat o en un día de reposo. Entonces acá el Señor lo que va a hacer es que va a declarar una justicia mayor sobre este asunto. Dice el verso 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Este es el punto principal, mis amados. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. El Señor que escudriña los corazones deja sin excusa a estos hombres, para los cuales hacer el bien a un animal no era una transgresión, pero sanar y auxiliar a un hombre enfermo y necesitado sí lo era. Mis hermanos, es verdad que valemos más que una oveja, el Señor lo está diciendo, pero qué similares somos a ellas en torpeza y dependencia de nuestro buen pastor. Nuestro Señor Jesucristo en el pasaje anterior había confrontado a los fariseos trayendo a sus memorias los actos de David y de los sacerdotes en el templo. Lo predicó nuestro hermano Cristino hace 8 días. Y esto era algo que ellos conocían muy bien. Pero ahora en el pasaje de hoy los confronta directamente con un ejemplo vívido en sus vidas. ¿Qué más necesitan los fariseos para creer que este es Jesús, el gran rey? Ciegos, guías de ciegos eran estos hombres. Daban más importancia a los bienes materiales que a los espirituales, poniendo un animal por encima de un hombre creado a la imagen misma de Dios. Ellos callaban porque no tenían cómo replicarle
avergonzados delante de la sabiduría y el poder de Dios en Cristo. Iglesia, recordemos aquella sección donde vimos en varios sermones en Mateo, vimos el tema una justicia mayor y se desprendía la otra parte. Mateo 5:20 dice, de ahí se desprendió todas estas enseñanzas, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Allí el Señor les decía a sus discípulos, oísteis que fue dicho, y luego les citaba mandatos para darles su correcta interpretación y aplicación. Algunos de ellos fueron el 6º mandamiento, no matarás. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que piensa mal contra su hermano, se aira contra su prójimo, ya lo asesinó. También el 7º mandamiento, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y para este caso en particular que estamos estudiando hoy, es como si el Señor les estuviera diciendo, oísteis que fue dicho, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero yo os digo que además es lícito que hagáis el bien en el día de reposo. Esta justicia es mayor y superior que su mera observancia. Igualmente para nosotros, como Iglesia del Señor Jesucristo en el presente siglo, debemos aplicar esta enseñanza del gran Rey para el día de reposo cristiano. En palabras de Juan, el día del Señor. El domingo, el primer día de la semana, no solo cumpliendo de manera farisaica y legalista ese mandato, viniendo a la congregación. Amados, no nos quedemos allí, debemos trascender. Hagamos el bien en el día del Señor, disponiendo y preparando nuestras almas para servir y adorar a nuestro buen Dios, con reverencia y humillados delante de su gran poder. No es solo traer nuestro cuerpo de manera religiosa y ya cumplimos. Guardemos bien su día, haciendo el bien, sirviendo, amando, teniendo paciencia y misericordia de nuestros hermanos. Que así como el hombre de la mano seca en el pasaje, nosotros también tenemos muchas imperfecciones y pecados, pero hemos sido sanados y perdonados por Cristo. En este asunto y siendo fieles a la enseñanza o contexto del pasaje, deberíamos preguntarnos, ¿qué es lícito hacer o no en el día del Señor? Y es muy pertinente lo que nos ha enseñado nuestro pastor Ernesto. Y creo que con esto abarca para decir que tengamos un argumento que convenza a Dios. Que tengamos un argumento que a la luz de las Escrituras convenza al Señor. Pero siendo el carácter del pasaje la ayuda y la necesidad, la misericordia, podemos mencionar que es lícito ayudar a un hermano, un familiar, un vecino en una calamidad o emergencia, en el día del Señor. Me programaron para trabajar en domingo. Bueno, debo de proveer para las necesidades de mi hogar, aunque siempre nuestra oración es, Señor, danos un trabajo donde pueda descansar el domingo. Nuestros pastores trabajan el domingo. Una gran necesidad, ¿no? Venir a pastorear el rebaño, alimentar el rebaño en el día del Señor. Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Un autor comentando el pasaje en estudio dijo, el problema no es que los fariseos guarden el día de reposo.
sino que lo malinterpreten y conviertan lo que debería de ser motivo de alegría en una carga. No es problema en que ellos guarden el día de reposo, ese no es el problema en este asunto, sino que ellos lo estaban malinterpretando, poniendo por encima sus argumentos y mandamientos humanos. Y habían convertido lo que debería de ser un gozo y alegría en una carga, que como vamos a leer en la palabra de Dios, no se atrevían ellos ni a mover ni siquiera con un dedo. Por otra parte, en el acontecimiento de nuestro pasaje, el Señor les lee, explica, ilustra y predica, pero además les aplica esto expuesto ante sus ojos. Y evidentemente esto generó una reacción en los fariseos. El mayor expositor de la historia, predicando y aplicando el amor, la gracia y la misericordia de Dios, sí, mis hermanos, en una sinagoga impregnada del legalismo rabínico judío. Lo que es imposible para Dios es posible, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios en Cristo Jesús. Y esto nos conecta con nuestro tercer y último encabezado, la aplicación y reacción. Versos 13 y 14, leemos el 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada como la otra. El gran pastor que pone la vida por sus ovejas, que busca la extraviada, que sana la perniquebrada, fue allí a buscar a esta oveja necesitada, con su mano seca, que estaba en medio de lobos rapaces, que solo querían sacrificios, ley, pero no querían la misericordia, la gracia. Ahora Cristo Jesús, que no solo sana, sino que tiene el poder para perdonar pecados, dirige su atención y gracia hacia este hombre. Pero también vemos en el Señor un descontento por la incredulidad de los fariseos. Esto lo encontramos en el relato paralelo de Marcos, que dice, capítulo 3, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Según los relatos de los evangelios, no es la única vez que el Señor va a sanar en día de reposo. Recordemos que Cristo curó en día de reposo a un ciego de nacimiento, a una mujer encorvada y a un hombre hidrópico. Evidentemente, practicando el hacer el bien en el día de reposo al dar auxilio a estas tres personas, podríamos agregar el hombre de la mano seca también. Iglesia, siendo un pasaje que evidencia el poder para sanar al enfermo, sabemos que asimismo puede hoy restaurar, si es su voluntad, a los que creen y extienden su mano hacia Él. Sin embargo, entendemos que la prioridad es la salvación o salud espiritual eterna, por encima de la sanidad corporal y temporal. Vemos en las enseñanzas de Cristo o apreciamos una analogía que hace siempre con la enfermedad y el pecado. Verdaderamente el impenitente, sí amigo, tú que estás aquí, tiene la peor de las pestes. Una que no solo mata al cuerpo, sino que condena eternamente, el pecado. Un hombre de la era patrística, comentando la frase extiende tu mano, dijo: de los padres de la iglesia, tú que crees tener la mano buena, evita que se te seque por la avaricia, extiéndela muchas veces, favoreciendo a tu prójimo y dispensando protección a la viuda. Defiende de cualquier injuria a quien veas sufrir por el peso de la calumnia. Extiende también tu mano al pobre que te pide, extiéndela también al Señor, pidiéndole perdón por tus pecados.
Así es como debe extenderse la mano y así es como se cura. Ambrosio de Milán. Amados hermanos, ¿cuántos días del Señor o cuántos domingos al mes haces evidente tu amor y misericordia para con tus hermanos? Sirviendo en la congregación, de una u otra manera, no tienes excusa delante de Dios, no tenemos excusa delante del Señor. Hay diversas formas en las que podemos servir, curar, sanar. Extiende tu mano. Un autor dijo, guardar el día de reposo también significa ayudar a otros a reposar. Repito, guardar el día de reposo también significa ayudar a otros a reposar. Jesús entró en la sinagoga de los fariseos y ellos presencian el poder de Cristo enfrente de su reunión religiosa. ¿Qué otra señal necesitaban? Tenían al soberano, el rey del reino eterno, en presencia de ellos, exponiendo, dispensando amor, misericordia, gracia para el necesitado. Pero el ciego, por más que le pongan un reflector enfrente o esté de frente del más grande destello, no puede apreciar nada de ella. Finalmente el versículo 14 nos dice: y salió los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En otra versión dice: pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Acá vemos la maldad de los fariseos en todo su fulgor. Verdaderamente esos hombres eran pequeñas víboras, como ya habían sido acusados en otra ocasión, semejantes a su padre, la serpiente antigua que es Satanás, que vino para acusar, robar, destruir, matar. En el relato de Marcos se menciona que los fariseos se reúnen con los herodianos para este fin. ¿Quiénes eran los herodianos? Las fuentes dicen que estos coincidían con los saduceos en respaldar la sumisión de Israel a Roma. Desempeñaban en Galilea el mismo papel que los saduceos en Jerusalén. Alianzas malvadas que en otros contextos quizá no se hubieran dado, que tenían como fin acabar con el Señor, con la humanidad de Jesús. Con ellos ocurre lo mismo que pasó con las ciudades obstinadas e impenitentes. No tenían arrepentimiento, andaban en sus pecados, como lo fue Corazín, Betsaida y Capernaum. Quizás esta sinagoga estaba en una de ellas. Un hombre llamado Alfred Edersheim, en una obra que se llama Usos y costumbres de los judíos en tiempos de Cristo, escribió esta profunda declaración refiriéndose a la enseñanza del Señor. La sustancia de sus discursos era tan diferente de lo que ellos jamás habían oído o concebido posible. Parecían como abrir un nuevo mundo de pensamiento, esperanza, deber y consolación. La forma de su enseñanza era totalmente diferente de la constante apelación de los rabinos a la mera tradición. Parecía venir tan novedosa y directa del cielo como las aguas vivientes del Espíritu Santo. Para concluir, amada iglesia, roguemos al Señor que nos permita pasar de la apariencia externa a la convicción interna, de la superficialidad del comportamiento a la transformación del corazón. Hermanos, aprendamos de la ley de Cristo para que tengamos una vida consagrada y no una simple religiosidad. De forma especial, como aprendimos hoy, hacer el bien en el día del Señor.
Todo esto con la ayuda del gran Rey Jesucristo, sabiduría y poder de Dios. Mateo 25:40 dice: y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Para ti, amigo, fariseo, ciego, necio, ¿crees que irás al cielo por tu moralismo externo? Dices incluso creer en Dios, pero solo eres un sepulcro blanqueado, muerto espiritualmente. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Apreciado amigo, hoy es un día de buenas nuevas para ti. Debes empezar con el arrepentimiento y la fe para salvación en Cristo Jesús. Apártate del pecado. Amigo, tú también debes extender tu mano para que Jesús te salve por su gracia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, el Rey soberano. El tema de Mateo, presentar al gran Rey, el reino de los cielos. Gracias, bendito Rey, por permitirnos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por esta porción que nos has permitido estudiar hoy. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes. Siempre, Señor, estamos en dependencia tuya. Te necesitamos, oh bendito Rey, para que acudas a nuestro auxilio, para que nos socorras, Señor, en medio de nuestra debilidad, de nuestra necesidad, de nuestra fragilidad, incluso para comprender tu palabra y aplicarla, que es el gran desafío. Como vemos, estos hombres en el pasaje, los fariseos, apelaban a la ley. Pero, Señor, el desafío está en ponerla en práctica correctamente, aplicarla correctamente, y por eso te pedimos que nos des ese espíritu, Señor, de creer en tus mandamientos, ponerlos por obra, pero también, Señor, de tener misericordia, gracia, humildad. Bendito Dios, que las virtudes de Cristo sean un relato, algo presente en nuestras vidas. Queremos ser conformados a la imagen de Cristo. Queremos tener la mente de Cristo. Por eso te pedimos que nos ayudes en este gran desafío, Señor. Guárdanos de los extremos, el libertinaje, el legalismo. Permítenos tener centralidad en tu palabra, centralidad en Cristo. Guíanos, Señor. Edifica tu pueblo, edifica tu iglesia, ayúdanos, conságranos para ti, para tu obra, para tu reino. Los herederos de este reino deben identificarse por la misericordia, la piedad, la humildad, la gracia, la caridad. Te pedimos pues que seas forjando estas virtudes en nosotros y que tu palabra, Señor, transforme nuestra vida. Que tu Espíritu Santo obre, oh Espíritu de Dios, obra en nosotros. Espíritu consolador, ayudador, te necesitamos. En nuestra inclinación pecaminosa al legalismo, te pedimos que nos ayudes.
Perdónanos todas las veces que hemos pecado en este asunto. Y te pedimos, Señor, que nos permitas vivir a la luz de tu segunda venida. Oh Rey, tú viniste para dar tu vida en rescate por muchos. Resucitaste y ascendiste al cielo. Y hoy, bendito Rey, esperamos que regreses para establecer tu reino eterno. Y allí, Señor, disfrutar de las delicias del reino de los cielos. La más grande de ellas, verte a ti, oh Cristo. Agradecerte, humillarnos y presentarnos delante de ti agradecidos por este gran amor que has tenido para con nosotros, siendo nosotros viles pecadores, habiéndonos salvados por pura gracia. Muchas gracias te damos, Señor. Te pedimos que asimismo tengas misericordia de las personas que están aquí y no han creído en ti. Tú las conoces. Quizá creen que van para el cielo por su religiosidad, por conformar un Dios a su estatura, a su talla. Pero Señor, te pedimos que tú hoy tengas misericordia, que tú salves, Señor, a través de Cristo Jesús, a los amigos, familiares que están aquí y no han creído. Que ellos, Señor, puedan ser también llamados por Cristo, si así lo hace, si tú los has predestinado para ponerlos en medio, salvarlos y ponerlos, Señor, también como lumbreras en este mundo malo y caído. Salva pues a nuestros amigos y ten misericordia de todos nosotros. Señor, gracias, la gloria es para ti. Bendícenos, Señor, en este resto de tiempo en nuestra reunión de oración. Tú eres, Señor, el que vives, el que reinas y el que tienes el poder y la autoridad para obrar en nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor, el Rey soberano, Jesucristo, y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén.